Y es muy curioso cómo las mismas mujeres fueron quienes perpetuaron esta tradición y se combina con la historia de nuestra protagonista llamada Chin-Yu. Casi podemos pensar que el quitarle la movilidad a estas niñas justamente las perpetuaba en un sistema donde eran unos simples accesorios. Porque claro, los hombres las veían como ese estatus de belleza y de posesión. Lo que es curioso es cómo vamos perpetuando estas tradiciones. Porque aunque podemos pensar que son únicas, no son únicas. En Europa en su momento se utilizaban los corsés, los cuales deformaban las costillas, limitaban la respiración. Hoy en día estamos hablando de cirugías estéticas. Todo con el fin de cumplir ciertos estándares femeninos. Hay historias que se convierten simplemente en grandes reflexiones, en historias que vale la pena conocer, contar, que más personas puedan empaparse, porque es muy triste cómo nuestra historia nos vincula con tradiciones que van en contra de la salud de las propias personas, quienes van perpetuando estas tradiciones, y vamos a ir viendo que a lo largo de la historia es como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal, y quiero platicarles de una obra de la cual ya les había adelantado que me encantaría profundizar, y estoy hablando de Los pies descalzos de Lee Kung-woo, publicada en el 2014. Esta obra es una novela gráfica que combina la tradición del vendado de los pies, una tradición que fue perpetuándose por más de 1000 años, y es muy curioso cómo las mismas mujeres fueron quienes perpetuaron esta tradición, y se combina con la historia de nuestra protagonista llamada Chin-Yu. Lo voy a estar dejando por alguna parte el nombre porque siempre me cuesta pronunciar los nombres asiáticos, pero esa misma combinación en la que nos presenta la autora me parece fascinante, justamente para reflexionar al respecto, para conocer un poquito más acerca de esta tradición y entender cómo seguimos perpetuando ciertos estereotipos femeninos. Las mujeres tienen que cumplir esos estándares, y aunque podemos pensar que es una tradición muy antigua que ya no existe, es curioso pensar también en cómo las mujeres en un momento determinado siguieron esta tradición, llegaron a un punto de transformar completamente sus vidas y tener ciertas secuelas. Por supuesto, me gustaría como que profundizar un poquito en esta tradición que me parece fascinante por una parte, pero a la vez es totalmente terrorífica, mucho más cuando entendemos lo que significaba. Se supone que esta tradición comenzó en la dinastía Tang en el siglo X aproximadamente, aunque se popularizó ampliamente en la dinastía Song en el siglo XIII. Para los chinos en general, especialmente en la sociedad feudal, los pies pequeños era un ideal de feminidad, de refinamiento. Y eso estaba muy asociado con la obediencia, con la virtud. Sin embargo, era un proceso brutal. Las niñas de 4 o 9 años aproximadamente, se les rompían los huesos de los pies y se les vendaban para evitar su crecimiento, lo que causaba un dolor insoportable. Es que ustedes se pueden imaginar que romperse los pies, los huesos de los pies, y tener que no permitir que se sanen de forma correcta. Obviamente esto dejaba a muchas niñas con una movilidad limitada. Para muchas familias, especialmente en las clases altas, tener hijas con pies vendados era una inversión, ya que aumentaba sus posibilidades de un matrimonio, llamémosle ventajoso. La autora de este libro justamente refleja esta realidad, y la refleja de una forma muy curiosa, la refleja de una forma muy triste, mostrándonos a una protagonista, una niña, a la cual le tienen que vendar los pies, a la cual la obligan a que le venden los pies. Esto provoca que ella ya no pueda tener una vida normal, porque obviamente estas personas ya no pueden tener una movilidad tal cual, no van a ir a la escuela de forma constante, no se pueden dedicar a un oficio como tal. Y claro, esto se perpetuaba para buscar elevarse dentro de una escala social. Casi podemos pensar que el quitarle la movilidad a estas niñas justamente las perpetuaba en un sistema donde eran unos simples accesorios, porque claro, los hombres las veían como ese estatus de belleza y de posesión, de decir, yo tengo a la esposa con los pies más pequeñitos y tú puedes verla y es hermosa. Y es algo que a mí la verdad me explota la cabeza, porque como bien les mencionaba, es una tradición que se perpetuó por muchos años. Y quienes lo perpetuaban, curiosamente, eran las mujeres. Lamentablemente, Chin-Yu en su momento
si esperaba subir en la escala social, ser como que seleccionada por un hombre, su familia misma esperaba eso. Sin embargo, lo que sucede es que cuando ella ya está llegando en ese periodo de adolescencia, adultez, de una u otra forma, no es seleccionada por ningún hombre, porque resulta que los pies pequeñitos ya en ese momento, para terminar con el sistema feudal, era considerada una práctica obsoleta. Y ella vivió en ese limbo, en esa transición. Y lo triste es que en un determinado momento ella dijo, bueno, entonces, ¿qué me toca? Y decide casarse con un hombre que en su momento estaba muy, muy enamorado de ella, prácticamente desde que era un niño. Parecía que de una u otra forma todo estaba yendo bien dentro de todo, hasta que en una ocasión unas personas, unos hombres, se enteraron que ella tenía los pies pequeñitos, porque ya estaba en un poblado muy alejado, y deciden entrar en su casa y violentarla. Ella sufre una violación grupal. Este hecho casi la deja, pierde la vida. Sin embargo, sobrevive, pero ella decide que el hombre con el que se supone iba a formar una familia no merecía eso. Porque claro, ella sabía lo que se iba a empezar a hablar. Decide alejarse de él. Y prácticamente pasa toda su vida sola, sobreviviendo sola, con esos pies pequeñitos que le impiden realizar cualquier tipo de actividad, al punto de que ella a lo único que se puede dedicar, incluso muy limitadamente, es al cuidado de niños. Es una historia totalmente triste, es una historia que conmueve, es una historia que te cuestiona cómo estas mujeres siguieron una tradición que era perpetuada dentro de la cultura china, pero muchas de ellas llegó a un punto en el que quedaron en el limbo y nadie se preocupó por ellas. Lo que es curioso es cómo vamos perpetuando estas tradiciones, porque aunque podemos pensar que son únicas, no son únicas. En Europa en su momento se utilizaban los corsés, los cuales deformaban las costillas, limitaban la respiración. Hoy en día estamos hablando de cirugías estéticas, todo con el fin de cumplir ciertos estándares femeninos. Obviamente no quito que en ciertos momentos sean las mismas mujeres quienes toman esas decisiones y son quienes pues realizan tal vez estos sacrificios. En un momento determinado también les hablaba acerca de la mutilación genital de las niñas en ciertos países, todo con el fin de cumplir como que con esa pureza, con esa pulcritud, con esa imagen de feminidad, de alcanzar cierto grado de belleza. Y nada, me parece que en este libro justamente el objetivo es ese, que reflexionemos un poquito al presentarnos una historia que no tiene un final feliz. Es la historia de una mujer. Incluso en el tema de las viñetas, lo interesante de las novelas gráficas es cómo se combinan las palabras con las imágenes, y hay que saber leer ambas porque ambas te están contando una historia, aunque por supuesto son una simbiosis. Y no sé si era el objetivo de la autora, no sé si ella, tal vez es el mismo estilo de ella porque es la primera obra que leo. Sin embargo, esas viñetas con esas imágenes son terroríficas. Los rostros de quienes van participando dentro de la historia de verdad son terroríficos. Me gustaría que le puedan dar una oportunidad a este libro justamente para hacer esa reflexión combinada desde las imágenes, desde lo que nos está contando, desde entender el detrás, porque no solamente es la historia de Chin-Yu, es la historia de una tradición que se fue perpetuando y que dejó a muchas mujeres en el limbo, dejó a muchas mujeres sin cumplir con ese objetivo. Y lo triste es ver eso, como Chin-Yu se da cuenta que todo el sacrificio que pudo haber hecho en su niñez, soportando el dolor de ver cómo sus piececitos estaban fracturando, incluso tal vez sentir esa satisfacción de ya en un momento determinado tener los pies pequeñitos, entender que todo eso fue simplemente en vano. Me encantaría que le puedan dar una oportunidad a este libro, a esta obra. Yo creo que va a ser muy interesante. Ya estuve viendo que me estaban dando algunos otros títulos para como que profundizar en el tema, que también hablan acerca de los pies vendados, porque me parece que es una tradición muy interesante, terrorífica, pero dentro de todo siempre me cuestiono, o sea, cómo algo que te provoca dolor puede ser
considerado en este caso algo bello. ¿Cómo? Y claro, no es la primera vez que leo acerca de este tema. Cuando les hice el video de Cenicienta, por ejemplo, había una asociación con esta tradición de los pies de loto que me parecía interesante en su momento. En ese momento yo quería profundizar más, pero no encontré obras. Gracias a ustedes ya me pude anotar algunos otros títulos justamente para entender al respecto. Y claro, yo creo que ese es el objetivo de estos libros. No solamente pues tener la historia tal cual y decir, bueno, qué pena, sino también reflexionar. Reflexionar, aunque es triste, como no entendemos cuál sería como que el cambio que tendríamos que dar. Pues nada, yo quedé fascinada con esta obra, me pareció demasiado interesante, dolorosa, pero también importante de conocer. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder platicarles acerca de este libro, se los había mencionado en su momento, porque justamente yo creo que el objetivo de este tipo de libros, que asociados a un tema histórico, tal vez muy vinculados con la ficción histórica, cumplen también ese objetivo de permitirnos reflexionar, de permitirnos tal vez entender por qué sucedieron esas cosas, por qué se llegaron a perpetuar, qué estaba funcionando en ese sistema para que muchas mujeres siguieran ese tipo de tradiciones y cómo a la fecha, tal vez no dentro de ese contexto, pero seguimos haciendo ciertas actividades que asociadas a esos estándares. Seguimos, aunque no quisiéramos reconocerlo, seguimos intentando cumplir con esos estándares de belleza. Me parece un libro demasiado interesante. Ya estuve anotando todas sus recomendaciones, pero si ustedes tienen alguna otra asociada con este tema, yo voy a estar totalmente encantada de poder anotarla, poder leerla en un futuro, porque sin duda es un tema fascinante, terrorífico, pero fascinante. Un tema que vale la pena como que darle mayor visibilidad. Así que nada, gracias por acompañarme una semana más. Espero que este video les haya gustado. Que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.